Bueno, me llamaron y hemos quedado en esta entrevista. Y le quiero contar porque quiero venir a trabajar aquí. ¿Dejas que te haga las primeras preguntas? ¿Vale? Háblame un poco de tus cualidades. De mis cualidades, ¿qué significa? En cuanto a este trabajo, ¿qué cualidades tienes para trabajar con nosotros? Hice un curso, fueron pocas horas. Tengo algo de información, luego estuve 2 años y medio de interno. ¿Tienes experiencia? Tengo experiencia y se me da bien, tengo cariño, se trata a las personas. ¿Cuánto tiempo llevas desempleada? Llevo bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? Un año. ¿Y qué hiciste en este último año mientras estabas en el paro? La verdad es que no estuve trabajando, fui buscando empleos y no. ¿Y formándote? ¿Hiciste algo para formarte en este último año? Sobre este curso no, sobre otros. Vale. ¿Tienes hijos? Tengo una niña de 3 años. ¿Cómo vas a compaginar el trabajo con el cuidado de tu hija? De momento tengo disponibilidad de, por ejemplo, 9 de la mañana a 4. Esto no sé si usted se acopla a mi horario, pero yo intento de acoplarme al suyo, ¿vale? Si Y no, en un futuro, dentro de 2-3 meses, sí que podría, a lo mejor, no sé si se trabaja aquí sábados. sí, claro, sería por turnos. Claro. Habrá veces que toque por la noche, hay veces que toca de 7 a 2, depende, pues te pregunto cómo harías con la niña, si tendrías algún inconveniente. De momento algo tengo, pero voy a intentar de acoplarme a su disponibilidad. Vale. Háblame de algún logro tuyo del que te sientas orgullosa. Sobre este trabajo. En general. Es que me está poniendo unas preguntas que no las entiendo. Un logro que significa... Algo que hayas conseguido en la vida de lo que te sientas orgullosa. De llegar donde estoy, de tener mi familia, mi niña y... ¿Por qué tengo que contratarte a ti y no a otra persona? Me